En este video vamos a hablar sobre las crisis hipertensivas, también denominadas emergencias hipertensivas y urgencias hipertensivas. Antes que nada es importante hablar de unas definiciones para que quede claro un poco el concepto a lo que nosotros hacemos referencia como crisis hipertensiva. Entonces, una crisis hipertensiva es un escenario clínico que se asocia a una elevación marcada, importante, severa de la presión arterial, usualmente definida por consenso como una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 120. Otros, digamos, consensos, guías, hablan de 110 en las diastólicas. En principio, toda presión arterial mayor a 180-110 se considera pues como tal una crisis hipertensiva. Algunos consideran que 120 es el valor que debería tomarse en cuenta, pero digamos que en este caso no hay problema con cualquiera de los dos términos. Estas crisis hipertensivas van a clasificarse a su vez en, como les decía al principio, emergencias y urgencias hipertensivas. Hay un término que se denomina hipertensión maligna, es un término ya en desuso, ya no lo aplicamos. Originalmente fue un término acuñado en 1928 para definir una situación previo a la era de los antihipertensivos, en donde los pacientes con estas cifras marcadas de presión arterial pues tenían una mortalidad importante en picada, que era análoga a los casos de cáncer de la época. Entonces por ende se le denominó hipertensión maligna. Usualmente la descripción de los casos de los pacientes era de una lesión arteriolar aguda manifestada sobre todo en el fondo de ojo como una neuroretinopatía, es decir, así como ven en la foto de la diapositiva, eran pacientes que tenían usualmente encefalopatía hipertensiva, alteración del sistema nervioso central, pero era característico en el fondo de ojo la presencia de hemorragias algodonosas, exudados, hemorragias también digamos en llama, y sobre todo el papiledema. Algunos denominaban como hipertensión acelerada a todo este cuadro sin que hubiese papiledema, y a hipertensión maligna como tal cuando había la presencia de papiledema. Sin embargo, como les digo, es un término que ya no se usa y es mejor emplear en los términos de crisis hipertensiva, clasificándolas en emergencias y urgencias. La otra que pueden escuchar o encontrar ustedes en la literatura es la encefalopatía hipertensiva, que es un síndrome clínico de función cerebral alterada, básicamente manifestada por alteración del estado de conciencia, y que como característica es que cursa con cifras de tensión arterial elevadas sin unas déficit focales neurológicos, digamos como una ACV, que ya vamos a mencionarlo, y que característicamente revierte con el tratamiento y la normalización de las cifras tensionales. Entonces aquí tenemos en la gráfica un poco lo que es la autorregulación del flujo cerebral, y está dado básicamente por una hiperperfusión cerebral por aumentos de las cifras tensionales, que aquí tenemos abajo la media, que pues conlleva una alteración del endotelio vascular cerebral y a las manifestaciones clínicas correspondientes. Entonces, ¿qué es una emergencia hipertensiva? Entonces es toda elevación marcada de la presión arterial por encima de 180-120, que va a estar complicada con un daño agudo de órgano blanco. Aquí resalto agudo porque los pacientes hipertensos crónicos, que son digamos en general la mayoría de los pacientes que en algún momento van a hacer una crisis hipertensiva, pues suelen tener daño crónico de órgano blanco, manifestado como un daño previo diagnosticado como retinopatía, nefropatía, etc. Pero aquí hacemos referencia al daño agudo de órgano blanco. La emergencia va a requerir, por tanto, para prevenir ese daño y la extensión de ese daño, incluso la muerte del paciente, un manejo oportuno, eficaz, rápido, que usualmente se debe instaurar para manejar la tensión arterial, disminuirla en minutos a horas. Normalmente se dice, y la mayoría de las guías recomiendan, una disminución entre el 20 y el 25% de la presión arterial media de la que tiene el paciente en la crisis. Obviamente para algunas entidades, como vamos a hablar más adelante, en el caso del ACV isquémico,
las guías recomiendan ser un poco menos estrictos, menos agresivos y bajar un 15% únicamente por aquello del riesgo de empeorar la hipoperfusión y aumentar la zona de penumbra y isquemia cerebral. Usualmente para lograr pues esta disminución rápida de la presión arterial en las emergencias se va a requerir medicación parenteral y el paciente suele estar o debería estar hospitalizado y monitoreado bien sea en una zona de reanimación o en unidad de cuidado intensivo. Una vez se normaliza la presión arterial, pues se hace el switch a la medicación oral y se puede dar de alta al paciente, obviamente si no hubo secuelas que requieren un manejo. ¿Cómo la vamos a diferenciar de la urgencia hipertensiva? Pues es aquella cifras tensionales elevadas por encima de 180-120 en las cuales no se constata una evidencia de daño de órgano blanco agudo. Entonces en este caso pues no va a ser una emergencia, sino una urgencia y va a requerir un manejo gradual que puede ser de horas a días, incluso 48-72 horas. Usualmente se hace con medicación oral y el paciente suele mandarse para la casa y continuar el seguimiento ambulatorio, eso sí, prioritariamente. El paciente no puede quedar a la deriva y usualmente se deja en urgencias durante un periodo de observación alrededor de 6 horas, 8 horas, para constatar que la presión arterial haya disminuido a lo que consideramos, digamos, una cifra más segura y dar cuenta de que la medicación antihipertensiva que le administramos esté haciendo efecto. Ahora, ¿cuáles van a ser las emergencias hipertensivas? ¿Cuáles son los órganos blancos que van a verse afectados? Pues básicamente vamos a tener lo que ya mencionamos, la retina, el nervio óptico. Entonces va a ser ideal hacer un fondo de ojo en la medida de lo posible, obviamente sin retrasar el manejo de estos pacientes para dar cuenta de estas manifestaciones oftalmológicas. Los otros que vamos a encontrar van a ser pues todos los síndromes coronarios agudos, los síndromes de descompensación aguda de la falla cardíaca o de edema pulmonar, uno que es quizás la emergencia más severa, además de la ACV y las neurológicas, pues es la disección aórtica que requiere dentro de todas el manejo más agresivo para disminuir la disección y la probable ruptura. Recordemos que esto es una emergencia quirúrgica y requiere la presencia de un cirujano vascular, cardiovascular que intervenga el paciente, además de controlar agresivamente la presión arterial. Otras emergencias son la lesión renal aguda, que puede ser tanto como una consecuencia como a veces causa, por ejemplo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, puede cursar también con una emergencia hipertensiva como dentro del síndrome nefrítico y la hipertensión. Están las emergencias en el periodo gestacional o en el puerperio en las mujeres en edad fértil, que son la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome HELP, que son absolutas emergencias también. Otros escenarios, los más frecuentes quizás el órgano blanco cerebro, que son obviamente el ACV isquémico, el ACV hemorrágico, la hemorragia subaracnoidea, etc. Y otros escenarios en donde podemos tener algunas causas de hipertensión secundaria endocrina o por estímulo hiperadrenérgico, como suele ser en algunas intoxicaciones o consumo de sustancias como anfetaminas, la cocaína como tal y algunos fármacos como la eritropoyetina, algunos antineoplásicos e inhibidores de calcineurina en los trasplantados, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es lo más frecuente de todas estas emergencias? Entonces aquí tenemos en esta tabla alguna incidencia estimada de algunas de las emergencias hipertensivas que llegan. Dentro de todo el cuadro de las crisis hipertensivas va a ser más frecuente la urgencia hipertensiva, no la emergencia, afortunadamente. Sin embargo, pues hay que estar prestos a saber si es urgencia o emergencia para definir el manejo pronto, como les he mencionado. Entonces, dentro del órgano blanco cerebro, pues tenemos el ACV isquémico, la encefalopatía hipertensiva y la hemorragia subaracnoidea, que aquí tenemos alrededor del 45% de las emergencias son debidas a órgano blanco cerebro. En cuanto al corazón, pues vamos a tener los síndromes coronarios agudos y las fallas cardíacas descompensadas agudas, que pueden llegar a ser hasta el 49% también. La disección aórtica afortunadamente no es frecuente porque es devastadora. La lesión renal aguda
Usualmente es variable, pero puede llegar a ser hasta del 22% en algunas series, y algunas otras, como hemos mencionado, la eclampsia y la preeclampsia. Afortunadamente no es el común denominador de los embarazos, pero pues sigue siendo una de las patologías de emergencia más importantes en ginecobstetricia. Y pues otras, como podemos ver, las anemias hemolíticas microangiopáticas, como consecuencia del daño endotelial severo por la hipertensión, pueden estar presentes también, y uno debería buscarlas en los laboratorios que se le piden al paciente. En este estudio realizado en Brasil, es interesante porque tratan de dar cuenta de cómo se manifiestan las crisis hipertensivas en un servicio de urgencias de Brasil. Aquí tenemos el perfil de los pacientes. Entonces en la tablita aquí está el total de las crisis hipertensivas y clasificadas como emergencias o como urgencias. Si nos damos cuenta, la edad, digamos, tiende a ser en pacientes de edad media, 50, 40 y pico de años, tienden a ser más viejos los que hacen emergencias hipertensivas. Sin embargo, dependiendo de la causa, por ejemplo, pues la eclampsia y la preeclampsia va a ser predominantemente de mujeres en edad fértil. Usualmente las cifras de tensión, bueno, suele ser más frecuente en mujeres en general, ¿cierto? Que en hombres, porque hay más mujeres hipertensas también. Usualmente tienden a tener cifras diastólicas más altas los que tienen emergencias hipertensivas. Hasta un 19, casi 20% de los que debutan en urgencias como una crisis hipertensiva no se conocían previamente que fueran hipertensos, y eso explica pues la naturaleza oculta y asintomática de la hipertensión arterial crónica. Hasta un 25% eran fumadores, y esto tiene que ver mucho con el daño endotelial asociado al tabaco, y casi un 25% también en promedio de los pacientes tienen otras comorbilidades asociadas a daño endotelial y vascular, como es la diabetes. Dentro de este estudio pues mostraron esta gráfica de distribución por género y edad en el número de casos de urgencias y emergencias, siendo urgencias lo más claro y emergencias lo más oscuro. Y vemos que para hombres, digamos, la distribución está alrededor de los 40 a los 70 años más o menos, es como el pico donde mayor se presentan los casos tanto de urgencias como emergencias, siendo más frecuente, como les menciono, la urgencia en la mayoría de las edades. Y en mujeres vemos que aquí hay otro pico alrededor de los 21 y los 40, que es todo lo que tiene que ver con las emergencias ginecobstétricas que ya hemos mencionado, de la eclampsia y la preeclampsia. Sin embargo, se mantiene el mismo pico alrededor de los 40 y los 70 años para las mujeres también. Cuando ellos, esta es una gráfica modificada de ese artículo, en donde nos mostraban el perfil de las emergencias hipertensivas, ellos encontraron que casi un 40% se debía a emergencias hipertensivas órgano blanco cerebro con ACV isquémico, porque cerebro también tenían hemorrágicos y tenían hemorragias subaracnoideas. Eso quiere decir que casi un poco más del 50% es emergencias hipertensivas órgano blanco cerebro, seguidas posteriormente con lo que es edema pulmonar agudo. También falla cardíaca estaría aquí involucrada por disfunción ventricular izquierda, que usualmente acompaña la edema pulmonar. Y vemos la angina inestable y el infarto agudo del miocardio, que si agrupamos esto sería casi la otra mitad de las causas cardiovasculares de las emergencias hipertensivas. Entonces, digamos, hay que tener frecuente siempre en los pacientes lleguen a urgencias con estas cifras, buscarles órganos blancos, sobre todo cerebro y corazón. Un porcentaje más bajo pues está en lo que es la eclampsia y las preeclampsias, y aquí dentro de sus series no reportaban la lesión renal aguda, que es otro órgano importante a tener en cuenta dentro del abordaje de los pacientes. Con respecto a los síntomas encontrados en los pacientes con crisis hipertensivas, pues encontramos que usualmente la cefalea es más frecuente en los que debutan con urgencia hipertensiva, igual que el mareo, y obviamente los déficits neurológicos, las disneas, van a ser más frecuentes probablemente en las emergencias con órgano blanco, corazón y cerebro. Los otros síntomas que pueden ver aquí en la tabla no fueron estadísticamente significativos, pero obviamente la severidad de los síntomas tiende a ser mayor
en las emergencias hipertensivas y obviamente relacionadas con el órgano afectado. Entonces aquí tenemos como un algoritmo en donde lo primero que tenemos que ver cuando llega un paciente con estas cifras tensionales, además de repetir la toma de la tensión, tomarla en ambos brazos, sentado en reposo, también tomarla en la pierna por aquello de la probabilidad de una disección aórtica o una coartación como causa secundaria de hipertensión. Si después de hacer todo eso y descartar pues una mala toma de la tensión arterial, debemos enfocarnos en determinar si es una urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. Si es una emergencia hipertensiva, pues va a tener el paciente síntomas o signos de disfunción de órgano blanco y vamos a iniciar terapia parenteral como les mencionaré más adelante. Si el paciente no tiene nada de esto, pero tiene otros factores de riesgo previos o antecedentes previos importantes como ACV hemorrágico previo o subaracnoidea previa o falla cardíaca, síndrome coronario agudo, etcétera, o que lo tenga porque está hospitalizado, pues el paciente se va a manejar usualmente como si fuera una emergencia hipertensiva. Si el paciente está asintomático o tiene síntomas leves, no hay evidencia de daño órgano blanco, pues se caracteriza como una urgencia hipertensiva y usualmente se le da dar manejo para lograr disminuir las cifras tensionales alrededor de 24 48 horas sin mayores afanes, porque es más perjudicial bajarlo de totazo con medicamentos parenterales y usualmente se les da medicación oral. Entonces, digamos, eso es como el algoritmo grande de lo que debemos hacer con las crisis hipertensivas. Ahora, esto nos sirve, digamos, preguntar al paciente o evaluar como test diagnósticos para determinar si es una emergencia hipertensiva. Entonces, hacerse estas preguntas. ¿Tiene alteración del estado de conciencia del paciente o del comportamiento? ¿Tiene algún signo focal neurológico? ¿O tiene papiledema, hemorragias o exudados en el fondo de ojo? Pues si tiene alguna de estas, sí, pues va a ser una emergencia hipertensiva, órgano blanco, cerebro. Si no, pues lo que hay que mirar es el electrocardiograma para ver si hay signos de isquemia miocárdica o de disfunción ventricular izquierda. Incluso podría ser un ecocardiograma si la urgencia no lo amerita y el paciente está lo suficientemente estable para hacerlo. Si hay evidencia de esto, pues se trata de una emergencia hipertensiva. Si no, lo otro que tenemos que buscar es cómo está la creatinina, cómo está el uroanálisis para ver si hay sospecha de algún nefrítico, una rápidamente progresiva o lesión de órgano blanco riñón, que si en caso de ser positivo, pues estaremos ante una emergencia hipertensiva. Si no, pues probablemente el paciente no tenga. Aquí obviamente habría que incluir también una radiografía de tórax para ver también que no haya edema pulmonar y también nos permite ver la silueta cardíaca y algo de la silueta aórtica. Si sospechamos obviamente disección aórtica, lo que debemos hacer es de emergencia un angiotac y llamar al cirujano vascular, además de ir bajando la presión de forma rápida. Lo contrario, si todo esto es negativo, pues hablaríamos de una urgencia hipertensiva y no habría necesidad de administrar medicación parenteral ni dejar hospitalizado al paciente. Ahora, una mención breve sobre la fisiopatología de las crisis hipertensivas, pues básicamente tienen que ver con la fisiopatología de la hipertensión arterial, pero va a estar dada por vasoconstricción severa, que aumenta la resistencia arterial periférica. Hay una falla de la autorregulación que lleva al aumento de la presión arterial. Adicionalmente, esa vasoconstricción y esa resistencia aumentada genera daño endotelial, isquemia endotelial y de los órganos por alteraciones sobre todo de la liberación de endotelinas, de la disminución del óxido nítrico y pues todo esto va a llevar a daño de órgano blanco. Obviamente ese daño endotelial se manifiesta también como estados protrombóticos con anemia hemolítica microangiopática, esquistocitos en el extendido, como van a ver ustedes en su clase de extendido, y pues activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y del eje simpático. Entonces uno debería, digamos, tratar esta fisiopatología de cada uno de los órganos blancos comprometidos para normalizar la función endotelial. Siempre tener presente, la mayoría de los pacientes son hipertensos crónicos, incluso ya diagnosticados. Usualmente el factor de riesgo más frecuente es que no se toman los medicamentos, se les olvida o están mal dosificados, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que deben interrogar es eso. Pero no olviden que también pueden ser hipertensiones de novo o que pacientes jóvenes con
sin antecedente de hipertensión arterial crónica, entonces siempre debe sospecharse usualmente una causa secundaria de hipertensión, como las que les menciono aquí en la tabla, sobre todo el feocromocitoma o el uso de drogas con hiperactivación simpática que puedan llevar a los pacientes, sobre todo jóvenes, a presentar estas crisis hipertensivas en urgencias. Luego, para el tratamiento es importante tener en cuenta que los medicamentos antihipertensivos tienen unos efectos hemodinámicos y que si entendemos estos efectos hemodinámicos podemos dar un adecuado manejo de las diferentes etiologías de la emergencia hipertensiva. Entonces aquí tenemos en la tabla la clasificación de algunos agentes antihipertensivos y sus efectos hemodinámicos en el gasto cardíaco, en la resistencia vascular periférica y en la presión venosa central. Entonces les invito a que repasen la tabla y tengan en cuenta todo esto para no alargar más el video. Pero miren aquí pues que los calcioantagonistas, por ejemplo, los dihidropiridínicos, básicamente lo que van a hacer es disminuir la resistencia arterial periférica y aumentar el gasto cardíaco con un efecto neutro básicamente en la presión venosa central. Por el contrario, si vemos los vasodilatadores directos como la hidranacina o los nitratos como la nitroglicerina, por ejemplo, o el dinitrato, pues van a aumentar básicamente el gasto cardíaco y van a disminuir la resistencia vascular periférica, diferente por ejemplo a lo que haría los diuréticos, etcétera, etcétera. Entonces les invito a que revisen esta grafiquita con calma para que vean los efectos hemodinámicos de las diferentes clases antihipertensivas que se emplean para el tratamiento de las emergencias hipertensivas. Aquí esta es otra tabla donde resume las indicaciones y las metas de tratamiento para las diferentes clases de emergencias hipertensivas. Es una tabla muy interesante que básicamente resume todo lo que ustedes deben saber en este tema. Entonces simplemente se las dejo ahí para que le echen una revisada. Simplemente voy a mencionar aquí, por ejemplo, el ácido isquémico. Este es el objetivo de tratamiento, pues reducir la conversión a un ACV hemorrágico y evitar el edema y el aumento de la penumbra para disminuir la hipoperfusión cerebral y delimitar más la zona de isquemia del cerebro. Los medicamentos de elección en estos casos, y aquí viene este asterisco, igual pasa con el ACV hemorrágico, son la betalol, nicardipina, esmolol, el clevidipine, que no lo tenemos nosotros también, que es un calcioantagonista DHP de tercera generación, pues están indicados en estos tipos de emergencias con órgano blanco cerebro y se debe evitar sobre todo la administración de los nitratos, específicamente pues obviamente la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio que se emplean con alta frecuencia porque estos tienden a disminuir mucho la presión, sobre todo aumentar la presión intracraneal y aumentar la zona de isquemia cerebral. Entonces, en emergencias de órgano blanco cerebro, tratar de no utilizar el nitroprusiato y utilizar más bien el labetalol o los calcioantagonistas de segunda y tercera generación por forma endovenosa. En la disección aórtica, para hacer comentario puntual, se debe siempre administrar bloqueo alfa adrenérgico previo al bloqueo beta adrenérgico. Evitar solo el bloqueo beta porque eso aumenta la regurgitación y puede empeorar la isquemia coronaria asociada a la disección. Entonces digamos que siempre se debe hacer un bloqueo dual alfa y beta o incluso utilizar bloqueo alfa con o un beta bloqueo con algún otro vasodilatador como puede ser el nitroprusiato o los calcioantagonistas. En falla cardíaca edema pulmonar, usualmente además de dar oxígeno, diurético y la morfina que ayuda tanto para la sensación de disnea como para disminuir la precarga, se debe emplear la nitroglicerina como uno de los gold estándar para el manejo de este tipo de emergencias hipertensivas. Igual en los eventos coronarios agudos, pues ustedes saben que los nitratos son de elección para el manejo. Utilizar también obviamente el beta bloqueador puede ser de utilidad, sobre todo para el pronóstico y la mortalidad de la falla cardíaca y del evento coronario. Pero digamos que como manejo de la emergencia hipertensiva, lo ideal es utilizar la nitroglicerina e incluso el labetalol podría ser una opción.
Mm, Para las guías en cuanto a bajar la presión arterial, entonces se estima, como les decía, entre el 20 y el 25% en la primera hora y luego reducir casi a lo normal en las siguientes 24 horas. Digamos que no reducir abruptamente dentro de las primeras 6 horas es lo que se recomienda, y sobre todo para ACV isquémico, como les mencionaba, el descenso debe ser menor, por debajo, digamos, de 140 no se recomienda, y de hecho las guías para ACV recomiendan que solo se dé el tratamiento para disminuir la presión arterial cuando las tensiones estén por encima de 220-120, o si va a ser el paciente candidato a trombolisis en el ACV isquémico, obviamente estamos hablando, las presiones arteriales deben bajarse por debajo de 185-110. De lo contrario, pues se espera que el paciente con ACV esté hipertenso, porque es un mecanismo adaptativo de defensa para mantener la perfusión de la zona de penumbra. Entonces, digamos que bajar la presión abruptamente no estaría indicado. Esas son las recomendaciones que dan las guías, repásenlas. Lo que sí es cierto que para la disección aórtica sí debemos ser agresivos, incluso las guías recomiendan que se pueden bajar incluso hasta por debajo de 120 en la primera hora para evitar la ruptura y el amplio de la disección, sobre todo cuando son disecciones tipo A. Nuevamente aquí les menciono la continuidad de la tabla. En eclampsia, aquí ponen hidralacina. Hidralacina no está disponible en nuestro medio, y de hecho hoy por hoy ya no se recomienda como primera línea y se prefiere el labetalol o el nicardipino, que son algunos de los medicamentos de primera línea en estas situaciones. Sin mencionar obviamente que se les debe poner sulfato de magnesio a estos pacientes y se debe llevar pues a cesárea lo más pronto posible, una vez estabilizado el paciente, porque es el tratamiento definitivo. En lesión renal aguda hay muchos documentos sobre el fenoldopán, sin embargo pues el uso del abetalol no está bien, no está mal, y el clevidipino o los calcioantagonistas no hay ningún problema con la lesión renal. Lo que sí se debe evitar tanto en el embarazo como en lesión renal aguda son los inhibidores de la IECA o los ARA2. En este caso los endovenosos que están descritos son el enalaprilat, que es un inhibidor de la ECA endovenoso, pero debería evitarse en estos casos. Recuerden entonces, para resumir, que para encefalopatías hipertensivas o órgano blanco cerebro como ACVs, no usar el nitroprusiato de sodio y utilizar más bien los calcioantagonistas de HPs como el nicardipino o el clevidipino, o incluso la betalol y las otras cosas que ya las he mencionado. En las crisis por hiperactivación simpática, como es el caso del consumo de anfetaminas o cocaína, no se debe hacer monoterapia con beta bloqueador, porque se empeora la perfusión coronaria y se puede empeorar un infarto. Lo que se debe hacer es bloquear el efecto alfa 1. Si quieren pueden también bloquear el beta, pero primero bloqueando el alfa 1. Igual pasaría con las crisis de feocromocitoma, siempre bloquear primero el alfa y luego el beta, o al tiempo con la betalol. Entonces lo que se recomienda en estos casos son los calcio antagonistas, que son vasodilatadores arteriales para mejorar la perfusión coronaria, y el bloqueo alfa 1 con medicamentos que bloqueen alfa 1. Entonces aquí les dejo, por ejemplo, los de elección, la fentolamina, y el fenoldopán podría tener alguna indicación. Finalmente, les dejo esta tabla en donde está las dosis de los medicamentos, las infusiones que se usan más frecuentemente, el tiempo de inicio de acción y la duración del efecto. Como les digo, son drogas de rápida acción y de corto efecto. Quizás las que más van a ver utilizar ustedes en la práctica clínica por disponibilidad en nuestro país y en los hospitales van a ser el labetalol, y en este caso la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio. Rara vez se utiliza el fenoldopán, el enalaprilat y clevidipina y nicardipina, básicamente por disponibilidad, pero si se tuviese pues serían los de elección. Entonces, sobre todo apréndanse el labetalol, nitroglicerina y nitroprusiato, con, sobre todo aquí en las últimas dos partes de las columnas, las notas especiales sobre cómo se debe administrar y los efectos adversos comunes que tienen estos medicamentos. Recuerden la intoxicación con tiosanato,
con, por ejemplo, el nitroprusiato de sodio, con los nitratos, con lo cual no se deben dar más de 72 horas en infusión. Si sigue el paciente requiriendo medicamentos, se debería cambiar por aquello del riesgo, sobre todo si son pacientes con enfermedad hepática o enfermedad renal, que evite la depuración del tiosanato, o sea, intoxicación por cianuro, básicamente. Y lo otro es la metahemoglobinemia que puede producir en estos pacientes. Estos medicamentos son sensibles a la luz, entonces deben protegerse con la luz y, por ejemplo, con la nitroglicerina se precipita en los tubos o en las bolsas de plástico, entonces deben administrar en tubería especial y vienen envasados en envases de vidrio para evitar que se quede pegado el medicamento. Entonces, ese tipo de cosas, léanselas, tengan en cuenta todas estas cosas y revisen las tablas con calma y creo que eso es todo